revelado, el increíble y transformador vínculo padre-hija tras una sorprendente lección de baile. Era una tarde calurosa en el barrio de Pueblito Alegre, donde el sonido del reggaetón resonaba entre las calles de tierra. Alejandro, un hombre de 45 años con las manos callosas de tanto trabajar, recorría los caminos de su pequeño negocio vendiendo víveres. Su rostro mostraba la fatiga de la jornada, pero también la fortaleza de un padre que lucha por darle a su única hija, Valentina, lo mejor de sí. Cada golpe de su pie contra el asfalto era un paso hacia la esperanza de un futuro, aunque la realidad económica a menudo oscurecía sus sueños. Valentina, espigada y llena de energía, bailaba en la esquina del parque cada tarde. Su corazón latía al ritmo de la música mientras soñaba con el escenario de una prestigiosa competencia de danza. «Papá, solo dame una oportunidad», le decía a menudo. Pero Alejandro, inmerso en su rutina de trabajo, veía el baile como un lujo que no podían permitirse. Esa desconexión creaba un abismo en su relación. Valentina se sentía incomprendida, y el deseo de volar lejos de las expectativas de su padre comenzaba a germinar en su corazón. El día que decidió audicionar sin hablar con él fue el más difícil. Temía decepcionar a su padre, pero la presión de sus amistades y el anhelo de demostrar su valía eran más fuertes. Mientras se preparaba para el gran momento, una mezcla de nerviosismo y emoción invadía su ser. Frente al escenario, el murmullo del público la envolvía como un abrazo y apretaba su pecho. Se detuvo un instante, sintiendo que las miradas pesaban en sus hombros. Esa misma tarde, Alejandro la observaba desde la distancia. Su corazón latía inquieto, sentía la falta de confianza de su hija como un golpe directo al alma. En un flash, recordó cómo él mismo había sido un bailarín, un soñador que había dejado esa pasión atrás por las responsabilidades. Lo que vio entonces en Valentina fue un eco de su yo más joven. Sin pensarlo, se acercó a ella, y en un acto de vulnerabilidad, le contó su historia, la emoción de bailar, los sueños y, sobre todo, el sacrificio que había hecho. «Los sueños importan», le dijo con los ojos brillantes, «pero no quiero que renuncies a la vida por un miedo que yo tenía». Ellas quedaron implacables, con lágrimas y risas dibujando nuevos lazos entre ellos. Fue un momento de transformación, una lección de vida y amor donde ambos se dieron cuenta que los sueños y la familia pueden coexistir. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sin embargo, la vida no es solo danza y alegría. Un día, Alejandro llegó a casa con el rostro ensombrecido. La noticia de que la competencia tenía un costo de inscripción trajo consigo un nuevo golpe. La presión aumentó como un volcán a punto de erupcionar, y el murmullo del barrio se convirtió en un eco de dudas sobre su apoyo. Valentina sentía que su sueño se desvanecía, la relación que habían comenzado a reconstruir comenzaba a tambalearse ante nuevas incertidumbres. Alejandro se encontraba en una encrucijada, debatiéndose entre el alivio temporal de cuidar los gastos o el sacrificio profundo de invertir en el sueño de su hija. ¿Qué camino tomarán ambos cuando una nueva tempestad azote su vida? La historia se detiene aquí, con el fuego de sus esperanzas brillando y un futuro incierto al frente, dejando la pregunta en el aire: ¿podrán superar juntos esta nueva prueba, o el peso de la realidad los dividirá nuevamente? Las mañanas en Pueblito Alegre seguían su curso con el mismo ritmo de siempre, y aunque el sol brillaba, la sombra de la preocupación se cernía sobre Alejandro y Valentina. La noticia sobre los gastos de la competición resonaba en la mente de ambos, como un reloj que nunca se detiene. Cada tic-tac parecía recordarles la fragilidad de sus sueños. Valentina ya no bailaba con la misma alegría en el parque. Cada movimiento se sentía pesado, cada giro, un recordatorio de lo que podía perder.
Se sentó en la esquina de su habitación, la radio sonando suavemente en el fondo, pero su corazón estaba en otra parte, en ese escenario por el que anhelaba, desesperadamente, poder actuar. Miró una y otra vez la foto de la competencia en su teléfono, la emoción atrapada en su pecho como una ola imparable. Al mismo tiempo, Alejandro se encontraba atrapado en su propio tormento. Mientras clasificaba las verduras en su pequeña tienda, los rostros de sus clientes se desdibujaban ante sus ojos. La imagen de Valentina bailando con pasión aún vivía en su mente, y la idea de que su hija pudiera renunciar a su sueño le rompía el corazón. Esa noche, mientras se preparaba la cena, decidió que tenía que encontrar una solución, y no podía esperar más. Valentina dijo, tratando de sonar tranquilo, aunque su voz temblaba, necesito hablar contigo. Ella levantó la vista de su plato, sorprendida. No estaba acostumbrada a que su padre iniciara una conversación seria. Alejandro respiró hondo, dispuesto a vulnerarse por completo. Sobre la competencia sé que el costo es alto, y no quiero que sientas que estás sola en esto. Vamos a encontrar la manera de que puedas inscribirte. Puede que tengamos que hacer algunos sacrificios, pero lo que más me importa es que sigas luchando por tus sueños. Valentina lo miró con los ojos abiertos, sintiendo cómo la esperanza empezaba a florecer de nuevo en su interior. Pero, a su vez, una pregunta la asaltó. ¿Y cómo lo haremos, papá? Tus esfuerzos son muchos ya. No puedo pedirte más. Alejandro se inclinó hacia adelante, decidido. Te voy a contar un secreto, he estado guardando algunos ahorros. Siempre pensé en tu futuro y en cómo ayudar a que logres todas esas metas. Lo que realmente quiero es que pruebes tus alas, y si eso significa sacrificar algunas comodidades, lo haré con gusto. El silencio llenó la cocina. Valentina sintió una mezcla de alegría y culpa. ¿Realmente valía la pena que su papá hiciera eso por ella? Un nudo se formó en su garganta. Precisamente en ese momento, una idea brillante cruzó por su mente, más que un capricho, una chispa de creatividad. Papá, ¿y si hacemos algo diferente? ¿Y si realizamos una pequeña actuación en el vecindario para recaudar fondos? Podemos invitar a la gente, poner un sombrero para que aporten, y así cubrimos la inscripción. Los ojos de Alejandro se iluminaron ante la propuesta. Esa es una gran idea, Valentina. Trabajaremos juntos. Lo haremos. La emoción comenzó a brotar entre ellos, la posibilidad de algo más que una competencia. La danza se convertiría en su vehículo hacia una conexión más profunda, la oportunidad de unir a la comunidad. Valentina sintió el peso del mundo levantarse de sus hombros, la risa salpicando de nuevo en su corazón. Juntos, comenzaron a planear la actuación. Harían un espectáculo al aire libre, en el parque donde Valentina solía bailar. Sería un día de baile, de música, y de comunidad. Pero mientras se preparaban para este nuevo capítulo, una sombra velada se acercaba, una complicación que ningún plan había tomado en cuenta. El barrio se había renovado, y los nuevos vecinos, ajenos a sus costumbres, apenas se interesaban por la cultura de Pueblito Alegre. Esta transformación traía consigo adversidades. Cuando Valentina se dio cuenta de esto, una nueva pregunta emergió: ¿serían capaces de unir a todos, en un mundo que parecía divididos por el cambio? El eco de su actuación resonó, pero el camino hacia adelante estaba lleno de incógnitas y desafíos, y así, con el deseo ardiente de luchar juntos por un sueño, el padre y la hija miraron hacia el horizonte, sintiendo que su historia apenas comenzaba a escribirse. ¿Lograrían conectar a su comunidad y reencontrar el camino hacia sus sueños? La inminente actuación se acercaba, pero su verdadero desafío estaba apenas por comenzar. La semana siguiente estaba marcada por la emoción de la actuación, y Pueblito Alegre parecía cobrar vida de nuevo. Las risas de los niños, el murmullo de los vecinos y la melodía del viento se mezclaban en un solo canto. Valentina y Alejandro se encontraron cada vez más involucrados, organizando ensayos con los amigos y diseñando carteles coloridos para invitar a todos al evento.
Sin embargo, el desafío de conectar con la comunidad renovada crecía como un monstruo en la sombra. Una tarde, mientras ensayaban en el parque, un grupo de jóvenes del barrio nuevo pasó por allí. Hablaban entre risas, miraban con curiosidad a Valentina y a su padre, pero no se acercaron. Valentina sintió un golpe en su pecho. ¿Acaso esos nuevos rostros no comprendían la magia de lo que estaban intentando hacer? La desilusión la golpeó con fuerza. Alejandro, que la observaba de reojo, sintió un impulso de actuar. Con su voz tranquilizadora, se acercó a ella y susurró, «Vamos a invitarlos. Puede que tengan algo que aportar». Valentina dudó. Tenía miedo de ser rechazada. Pero decidió que era hora de abrir su corazón. «¡Hey!», gritó, levantando la mano con una sonrisa. «Chicos. ¿Quieren unirse a nosotros?». Los jóvenes se detuvieron y miraron hacia ella, sorprendidos. Uno de ellos, un chico con una gorra al revés, se detuvo y se acercó con curiosidad. «¿Qué están haciendo?», preguntó. «Estamos organizando una actuación», respondió Valentina, sintiendo cómo la esperanza crecía a la vez que la adrenalina corría por sus venas. «Nos gustaría que te unieras. Va a ser divertido». El chico la miró de arriba a abajo, luego hizo un gesto hacia su grupo de amigos. Uno a uno, comenzaron a acercarse. Valentina sintió que el ambiente se transformaba, como si un pequeño rayo de sol hubiera atravesado las nubes. «Suena interesante», dijo una chica, despejando su cabello de la cara. «Pero, ¿qué clase de danza van a hacer?». Valentina sonrió. Las palabras fluyeron. «Es un poco de todo, baile, música, y lo más importante, comunidad. Queremos que todos se sientan bienvenidos. El baile puede unirnos a todos, sin importar de dónde venimos». Intercambiaron miradas de emoción. Fue en ese instante que Alejandro se dio cuenta de que su hija comenzaba a brillar con una luz propia. Con una aplastante seguridad, los nuevos vecinos optaron por unirse. Se arrollaron las mangas y se pusieron en acción, y antes de que se dieran cuenta, el grupo entero estaba creando una coreografía única, combinando tradiciones familiares y movimientos contemporáneos que todos podían disfrutar. Día tras día, la actuación tomó forma. Risas, pequeñas rivalidades y un aprendizaje intergeneracional fluyeron como un río en sus ensayos compartidos. Andrea, una de las jóvenes recién llegadas, trajo consigo una nueva perspectiva y enseñó algunos pasos de baile urbano, mientras que Valentina los llenaba de tradiciones de su propia cultura. Así, el diálogo creció y las ideas chisporroteaban, pero, en el fondo, la preocupación seguía latente. A medida que el día del espectáculo se acercaba, había un nuevo desafío: los padres de los neófitos. La resistencia al cambio acechaba y Valentina se sintió cada vez más insegura. Solo deseaba que todo saliera bien. ¿Serían capaces de superar la desaprobación de algunos en su comunidad que se resistían a la idea de una reunión entre diferentes costumbres? ¿Lograrían cambiar corazones y sembrar nuevas conexiones en su querido pueblito alegre? En medio de la preparación, se detuvo un instante para observar a su padre, que con un brillo en sus ojos se unía a la diversión. Alejandro se acercó a ella y tomó su mano, dándole fuerzas. «Recuerda», Valentina dijo suavemente, «el amor y el baile pueden romper barreras. Lo más importante es que todos tengan un espacio». Las dudas se vieron interrumpidas por un gran aplauso en el ensayo, y la realidad de un nuevo desafío apareció ante Valentina. ¿Llegarían a unir a todos en el corazón del barrio? En su camino hacia la actuación, una inesperada noticia llegó como un rayo en medio de su sólido plan: un nuevo vecino se había opuesto a su evento. La incertidumbre volvió a asomarse, haciéndole dudar sobre su destino. ¿Podrían sobrevivir a este inminente enfrentamiento? Su labor estaba en la línea, y el día del espectáculo ya se acercaba. Los días antes del espectáculo se tornaron en una tormenta de emociones. Valentina se despertaba cada mañana con el corazón latiendo acelerado, inmersa en preguntas que no la dejaban en paz. La noticia sobre el vecino opuesto al evento resonaba en su mente como un eco molesto. ¿Por qué alguien querría desalentarlos?
La idea de que su esfuerzo pudiera ser bloqueado por un solo individuo era devastadora. Ese viernes, después de un día agitado y lleno de ensayos, Valentina fue a dar un paseo por el parque. El sol se escondía detrás de unas nubes anaranjadas, y el aire estaba impregnado de risas infantiles y el olor a comida típica que vendían los comerciantes que cada fin de semana se reunían allí. Sintió que el lugar, su lugar, se alejaba poco a poco de la felicidad que le había dado en su niñez. Mientras caminaba, notó a un grupo de vecinos reunidos al final del parque, algunos de los cuales habían sido sus amigos de toda la vida. Se acercó sigilosamente, su corazón se detuvo al escuchar sus murmullos. ¿Estarían hablando del espectáculo? Ella necesitaba saberlo. No entiendo cómo quieren hacer algo así, decía Miguel, un viejo conocido, frunciendo el ceño. Esto no es un lugar para esas rarezas. La tradición es lo que debe prevalecer. Valentina se sintió como si un peso le cayera en el pecho. ¿Tradición? ¿Acaso el baile no era tradición también? Sin pensarlo dos veces, se acercó y, con valentía, comenzó a hablar. Chicos, su voz resonó, atrayendo la atención de todos. Necesito aclarar algo. Lo que estamos haciendo no es solo un espectáculo, es la manera en que podemos unir nuevamente a nuestro barrio. Todos formamos parte de un mismo baile. No. Los rostros de sus viejos amigos se volvieron hacia ella, y en sus ojos había sorpresa, algunos incluso rabia. Ella tomó una respiración profunda y continuó. Estamos compartiendo nuestras historias, nuestras tradiciones, todos tenemos algo que aportar. Esta actuación no se trata de competir, sino de celebrar quiénes somos. Miguel se cruzó de brazos, aún dudoso. ¿Pero de verdad crees que todos lo verán así? Algunos de nuestros padres no lo aceptarán. No quieren ver lo nuevo, prefieren lo viejo. Las palabras de Valentina estaban cargadas de emoción, y aunque sentía una mezcla de miedo y esperanza, decidió seguir adelante. Si no lo intentamos, nunca sabremos. ¿Qué les gustaría que hicieran? Démosles la oportunidad de ser parte de esto. Si podemos mostrarles que estamos juntos en esto, tal vez cambien de parecer. Hubo un silencio tenso, y Valentina sintió que la presión del momento la aplastaba. Solo podía esperar. Así, como si un rayo de luz hubiera atravesado la nube oscura, Andrea, una de las jóvenes del grupo nuevo, se adelantó. Valentina tiene razón. Los bailes no pertenecen a un solo grupo. Hagamos de este espectáculo un homenaje a nuestras raíces. Lo inesperado ocurrió. Uno a uno, sus amigos comenzaron a asentir, algunos sonriendo, otros con lágrimas en los ojos. El cambio estaba en el aire, y aunque el camino no iba a ser fácil, era el primer paso hacia algo más grande. Sin embargo, al volver a casa esa noche, la inquietud de Valentina aún no se desvanecía. ¿Serían suficientes sus palabras para convencer a los demás? La imagen del vecino enojado le llegó con claridad. Era necesario encontrarlo antes de que fuera tarde. Ella estaba lista para afrontar el desafío. Al día siguiente, con un cartel que decía Juntos en la danza de la vida, se dedicó a buscar al hombre que se oponía al espectáculo. No sabía qué les diría, pero estaba decidida. La actuación no se trataba solo de bailar, se trataba de unir, de curar viejas heridas. Con cada paso que daba, la esperanza se alimentaba en su corazón. Cuando llegó a su puerta, dio un golpe suave, pero firme. Podía escuchar el latido de su propio corazón retumbando en sus oídos. ¿Aceptaría su invitación para hablar? ¿Harían algo juntos? La respuesta de aquel vecino podría definir el futuro no solo de su evento, sino de toda Pueblito Alegre. Valentina respiró hondo y esperó, sintiendo que el destino estaba a punto de revelarse. ¿Estaría lista para enfrentar lo que viniera? La incertidumbre era palpable, y sus dedos temblaban un poco. No había vuelta atrás. La puerta se abrió lentamente, revelando un hombre de mediana edad con una expresión de sorpresa en el rostro. Su mirada atenta se posó en Valentina, y por un momento, ambos se quedaron en silencio, como si el mundo se hubiera detenido. ¿Qué quieres?, preguntó el vecino,
Con un tono que mezclaba curiosidad y desconfianza, Valentina inhaló profundamente, luchando con las palabras que se amontonaban en su mente. Había ensayado este momento una y mil veces, pero ahora que estaba allí, frente a él, cada frase parecía escapar de sus labios. Soy Valentina. Vivo aquí, frente a tu casa, dijo, intentando sonar lo más tranquila posible. Vine a hablar sobre el espectáculo que estamos organizando en el parque. El hombre frunció el ceño, sus brazos cruzados sobre el pecho. ¿Y qué te hace pensar que tengo algo que decir sobre eso? Ella sintió que sus rodillas temblaban, pero no iba a retroceder. Porque creo que tienes un lugar importante en esta comunidad. Y creo que tu voz puede hacer una diferencia, respondió, con firmeza en su voz. Él la miró con más atención. Había algo en su mirada que comenzaba a cambiar, aunque Valentina no podía identificar qué era. La gente de este barrio es resistente a lo nuevo, dijo él, finalmente. No quieren arriesgarse a perder lo que conocen. Valentina sintió que cada palabra lo acercaba más a la conversación. Quizás había esperanza. Entiendo que cambiar puede ser aterrador, pero, se detuvo un momento, buscando las palabras justas. Si seguimos aferrándonos a lo que ya no funciona, el miedo solo crecerá. Deberíamos abrirnos a nuevas historias, como el baile que queremos presentar. Su voz resonaba con la pasión que la había impulsado desde el inicio. Pero el hombre solo la miraba, como si estuviera evaluando si ella era capaz de comprender su dolor. Puedes hablar de unión y tradición, pero sabes tan bien como yo que hay heridas profundas en este lugar, dijo, su voz cargada de una tristeza contenida. Fue en ese instante que Valentina se dio cuenta. Ella no solo estaba hablando del espectáculo, sino de algo más grande, la misma esencia de su comunidad. ¿Te gustaría bailar, entonces? Preguntó de pronto, con una chispa de audacia en su mirada. Él arqueó una ceja, sorprendido. La risa brotó de sus labios, casi como un eco. ¿Bailar? ¿A mis años? No sé si eso sea lo que se espera de un hombre. Valentina sonrió, dispuesta a desafiar su barrera. Créeme, no se trata de ser un experto. Se trata de conectar. Se acercó un paso más. Permíteme enseñarte un poco. Bailemos juntos. Con escepticismo, él observó cómo Valentina tomaba su mano. En ese instante, la incredulidad se difuminó, y lo que había comenzado como un enfrentamiento se transformó lentamente en una conversación. Mientras ella comenzaba a bailar levemente, el ritmo de su cuerpo aumentó, y cuando miró hacia él, lo que vio fue incertidumbre, pero también la curiosidad de un hombre que había olvidado cómo disfrutar de momentos sencillos. Solo un paso, dijo ella, guiándolo con gracia y dulzura. A cada movimiento, las tensiones parecían desvanecerse, como si el pasado se tornara menos pesado. Está bien, solo un paso, murmuró él, atreviéndose a seguirle el juego. Inmersos en su pequeño mundo, olvidaron momentáneamente las rencillas y los miedos. El vecino comenzó a mover los pies y, aunque torpe al principio, la risa fluyó entre ellos. Era un baile entre opuestos, pero, al mismo tiempo, algo tan familiar. Cuando la canción terminó, ambos se encontraron riendo, un poco más ligeros, como si el aire fuera más fresco. Quizás me equivoqué un poco, confesó él, sudando ligeramente, pero con una sonrisa genuina. Tal vez el espectáculo no sea solo una rareza. Quizás sea una oportunidad. Valentina sintió que el corazón le dio un vuelco. Aquella simple conexión a través de un baile había sembrado una semilla de reconciliación. Sin embargo, el momento fue interrumpido por el sonido del timbre de su teléfono. Algo en su interior le decía que la respuesta de aquel vecino abriría más puertas de las que imaginaba. Al mirar la pantalla, su corazón se detuvo. Era un mensaje de su amiga Andrea. La reunión de los organizadores cambió de lugar. Ahora es en la casa de Miguel. No sé si podremos mantenerlo en secreto. Valentina miró al vecino, quien parecía aún procesar lo que había ocurrido. Con una mezcla de emoción y ansiedad, se dio cuenta que el verdadero espectáculo apenas comenzaba.
¿podría unir a todos en esta danza de vida? Su respuesta estaba por llegar, y el tiempo apremiaba. La risa se desvaneció gradualmente, y un silencio lleno de posibilidades se instaló entre Valentina y el vecino. Ella podía sentir su corazón latir fuerte en su pecho, como un tambor marcando el pulso de una nueva esperanza. Sin embargo, la llamada de atención de su teléfono había cambiado la atmósfera. La urgencia del mensaje la hizo recordar que el tiempo no era su aliado. ¿A dónde vas ahora?, preguntó el vecino, intentando descifrar la expresión en su rostro, que reflejaba un torrente de emociones. Es mi amiga, la reunión del espectáculo, respondió, mirando de reojo la pantalla que aún iluminaba su mano. Tienen que cambiar el lugar. No sé qué podría pasar, pero siento que es importante que, se detuvo, recordando el brillo en los ojos del hombre que tenía enfrente, esa mezcla de curiosidad y escepticismo. No podía permitir que todo lo que habían construido en esos breves momentos se desvaneciera. ¿Te gustaría acompañarme?, surgió la pregunta casi espontánea. Ella temía la respuesta, pero la necesidad de conectarse más con él le dio coraje. Él dudó un momento, mirando hacia su casa. Sin embargo, al ver la determinación en el rostro de Valentina, algo en su interior pareció despertar. De acuerdo, vamos, respondió, casi sorprendido de sí mismo. Así, comenzaron a caminar juntos. Valentina sintió que cada paso que daban era un paso hacia la aceptación, no solo del espectáculo, sino de lo que representaba para todos. Había algo en la manera en que se movían, con un nuevo ritmo, que hacía que hasta el aire se sintiera diferente. Mientras caminaban, empezaron a hablar. Él le compartió historias sobre el barrio, recuerdos de épocas más felices, de fiestas antiguas donde la gente bailaba hasta el amanecer. Su voz se tornó nostálgica, y Valentina podía sentir la pasión que surgía de sus palabras. La última vez que bailé, fue en la boda de mi hija, confesó, con un ligero temblor en la voz. La vi girar en su vestido blanco, y por un momento, olvidé las penas, los problemas. Pero esos momentos son escasos, se sienten tan lejanos. Valentina procuró escuchar con atención, dejando que sus emociones fluyeran. Era un relato de pérdidas, de nostalgia y de una conexión que se había ido desvaneciendo con el tiempo. Quizás ahora sea el momento de volver a sentir eso, sugirió Valentina, sus palabras llenas de convicción. No solo a través del baile, sino de cada historia que podamos compartir, de cada paso que podamos dar juntos. Al llegar a la casa de Miguel, un murmullo de voces se escuchaba desde el interior. El ambiente parecía vibrar de anticipación. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este momento era crucial. Todo lo que había trabajado, las conexiones que había hecho, se sentía en juego. El hermano de Miguel abrió la puerta y la miró con esa chispa de curiosidad. Vine a hablar sobre el espectáculo. Valentina sintió que cada palabra se convertía en piedras que cimentarían su camino hacia adelante. El vecino, aún al lado de Valentina, pareció volver a recordar la oportunidad que se encontraba ante ellos. Se giró hacia ella, con una nueva chispa en su mirada. Quizás, solo quizás, hay algo que podemos aportar aquí juntos, dijo, y Valentina no supo si se refería al baile o a esa nueva conexión que había comenzado a florecer entre ellos. De repente, sintió que el aire cambiaba, como si la comunidad esperara en silencio el próximo paso que ellos darían. Vamos, dijo Valentina, sintiendo como la ansiedad y la esperanza se entrelazaban en su corazón. Es hora de bailar. El ambiente vibrante y lleno de expectativas las envolvía, como una melodía que estaba a punto de empezar. Sin embargo, una pregunta flotaba entre ellos, una que hacía eco en sus corazones: ¿podrían realmente superar el pasado y encontrar un nuevo camino juntos? Valentina respiró hondo, consciente de que todo estaba a punto de cambiar. Mientras cruzaban el umbral de la casa, se preguntó si lo que sucedería en aquella reunión podría significar el comienzo de algo más grande. Para todos ellos. ¿Estaban listos para enfrentarse a sus sombras y bailar al ritmo del cambio? La respuesta estaba por descubrirse. El ambiente dentro de la casa de Miguel era electrizante.
Las luces estaban atenuadas, y un pequeño grupo de vecinos conversaba animadamente, sus rostros iluminados por la emoción del espectáculo que se avecinaba. Valentina sintió cómo la calidez de esa comunidad la envolvía, aliviando de alguna manera la tensión que había estado acumulando. Valentina dio un paso adelante, y el vecino, que aún no había mencionado su nombre, la siguió de cerca. Miguel los recibió con una amplia sonrisa, como si pudiera sentir la conexión que se estaba formando entre Valentina y su acompañante. Hola. Me alegra que hayan venido. Justo estábamos hablando del lugar. Hay mucho en juego esta noche, dijo Miguel, su voz llena de entusiasmo. Valentina, sintiendo el compás de los corazones latentes a su alrededor, tomó aire y se preparó para hablar. El nerviosismo hizo palpitar su corazón, pero esta vez lo acompañaba una chispa de valentía. Estamos aquí para ayudar. Quiero que este espectáculo sea un reflejo de todos nosotros, de nuestras historias, de nuestras luchas. Las palabras brotaron de ella como un río desbordado, llevándose consigo todo el miedo que había sentido. El grupo se quedó en silencio, sorprendidos por su fervor. Pero pronto, una mujer de cabello canoso, de mirada sabia, rompió la tensión. ¿Y tú quién eres?, inquirió con una sonrisa, intriga y amabilidad entrelazadas. Soy Valentina, respondió, su voz resonando más firme, una vecina. Creo que podemos revivir la magia del baile, esa que nos une a todos. Sus palabras parecieron llenar la habitación de una energía nueva. El vecino, instintivamente, apoyó su mano en la espalda de Valentina, un gesto que a la vez era de apoyo y promesa. Y yo soy su amigo, añadió, la palabra brotando de sus labios como si estrenara el término en aquel momento. Me gustaría ayudar también. El grupo lo observó con atención, un leve murmullo de aprobación recorrió la sala. Valentina sintió un destello de esperanza. Era un gesto simple, pero a sus ojos representaba la posibilidad de una comunidad renaciendo, de uniendo fuerzas para superar lo que los había separado durante tanto tiempo. Miguel, con una sonrisa cómplice, comenzó a compartir ideas sobre la escenografía, mientras otros se ofrecían para ayudar con la música y los trajes. Era un esfuerzo colectivo, y Valentina no podía evitar sentir que el espectáculo iba más allá de un simple evento. Era un símbolo de unidad, de reencuentros, de danzas que estaban listas para ser revividas. Mientras las ideas empezaban a fluir, Valentina y su nuevo amigo intercambiaron miradas cómplices, una comprensión silenciosa nacía entre ellos. El tiempo parecía volar, las horas se deslizaban sin que nadie se diera cuenta. Durante un momento, todo lo que importaba era el trabajo en equipo, esa energía vibrante que llenaba la sala. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, Valentina comenzó a percibir una sensación de inquietud. Entre las risas y las historias, también había sombras. Había menciones sobre deudas, sobre familias que se habían distanciado, sobre recuerdos dolorosos que emergían. Un silencio pesado se instaló cuando un hombre, con voz grave, preguntó, ¿y qué pasa con aquellos que no pueden bailar? Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. La pregunta resonaba entre ellos como un eco, y la atención se centró en ella. Sabía que habían llegado a un punto crucial. Podrían encontrar una forma de incluir a todos, de conectar incluso a aquellos que se sentían excluidos. Esa pregunta pendía en el aire, mientras los rostros de sus vecinos buscaban respuestas. Valentina miró a su lado, encontrando la mirada del vecino. Había un mundo de posibilidades en esos ojos, una invitación a explorar caminos inesperados. Quizás comenzó, tomando aire para reunir su coraje. Tal vez sea hora de enseñar un nuevo tipo de baile, uno donde todos tengan un lugar, incluso aquellos que se sienten perdidos. La sala contuvo el aliento, y Valentina sintió que el peso de sus palabras podía desatar una transformación. Pero, ¿sería suficiente para llevar a su comunidad a enfrentar las heridas del pasado y construir un futuro donde todos pudieran bailar? La mirada expectante de sus vecinos la retó a soñar aún más grande. El aire caliente de la sala palpaba su piel como un canto de esperanza. Con un brillo en los ojos, Valentina supo que estaban a punto de descubrir algo asombroso.
Detalles pequeños se unían para formar una historia colectiva, pero aún quedaba un gran paso por dar. ¿Realmente podían cambiar el ritmo de su vida juntos? Y mientras la respuesta flotaba en el aire, había un latido fuerte y claro que resonaba con cada corazón presente: la danza había comenzado. El murmullo en la habitación se fue desvaneciendo lentamente, dejando solo un silencio expectante. Valentina podía sentir que la pregunta flotante llenaba el aire con un peso palpable. Había un desafío en el aire, una oportunidad de transformar su comunidad a través del baile, pero también una incertidumbre que pendía como una sombra en cada rincón. ¿Y quién se atreverá a dar el primer paso?, preguntó Miguel, mirando de reojo a los rostros expectantes. Su entonación era casi provocativa, y Valentina sintió que era el momento de actuar. A paso decidido, se adelantó, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Tomó una bocanada de aire y dejó que las palabras fluyeran, tratando de proyectar su voz con la confianza que aún le costaba reunir. ¿Puedo empezar yo? No necesito ser la mejor bailarina, solo quiero mostrar que todos podemos encontrar nuestro propio ritmo. El vecino, a su lado, sonrió con aliento de aliento. Su apoyo silencioso la empoderó aún más y, al mirar alrededor, Valentina logró ver un brillo de expectativa en los ojos de sus vecinos. Un instante de duda cruzó su mente, pero su valentía se amplió cuando puso un pie en la improvisada pista. Con un gesto amplio, invitó a todos a unirse. «Vengan. Bailaremos como uno solo», fue como si una chispita se encendiera. Uno a uno, los vecinos comenzaron a acercarse, algunos tímidamente, otros con entusiasmo chispeante. Valentina sintió una ola de energía recorrer el espacio. La música suave comenzó a sonar, una melodía familiar y esperanzadora que ya conocían, despertando recuerdos de tiempos felices. Valentina empezó a moverse, dejando que su cuerpo siguiera el ritmo con movimientos libres, sin preocuparse por si se veía bien o mal. A su alrededor, comenzaron a surgir risas, una mezcla de nerviosismo y alegría floreciendo en cada rincón. Ella giraba y sonreía, sus pies respondiendo a la música mientras conectaba con cada rostro a su alrededor. De repente, una mujer mayor, que siempre se mantuvo al margen, se unió a ellos. Con paso cauteloso pero decidida, intentó imitar los movimientos de Valentina. Fue un momento pequeño, pero crucial. Otros la siguieron, cada uno expresando su propio estilo, creando una danza improvisada que representaba su esencia. Valentina sintió mariposas en el estómago. Aquello era una celebración de su comunidad, un estallido de vida a la que habían sido ajenos durante demasiado tiempo. A pesar de las diferencias y los desafíos, había algo hermoso en el caos de esos cuerpos en movimiento, como una pintura abstracta en la que cada pincelada contaba una historia. Sin embargo, cuando la música cambió a un tono más melancólico, la alegría fue acompañada de una cierta tristeza. La mujer mayor, que parecía tan llena de vida, giró hacia Valentina con lágrimas en los ojos. «No puedo bailar como antes», susurró. «¿Es suficiente lo que hago ahora? No quiero ser una carga». El corazón de Valentina se apretó. La tristeza de la mujer resonaba con la pregunta lanzada minutos antes. ¿Qué pasaría con aquellos que no podían bailar? Se dio cuenta de que no se trataba solo de pasos o movimientos, significaba inclusión, comprensión y abrazar las diferentes capacidades que cada uno traía. «Eres parte de esta danza», le respondió Valentina, acercándose con cariño. «Tu fuerza está en tu espíritu. Cada paso que tomas, por pequeño que sea, cuenta». En ese instante, el vecino se le acercó y, sin pensarlo, tomó la mano de la mujer anciana, guiándola suavemente hacia el centro. Valentina observó cómo este pequeño gesto resonaba con calidez, llevando a la mujer a formar parte activa de la danza. La atmósfera cambió. Esa conexión, ese lazo entre generaciones, iluminó el espacio. La música comenzó a resonar de nuevo, pero esta vez con una energía renovada. Valentina entendió que estábamos todos en esta danza juntos. Había algo más que alegría y ritmo, había amor y compasión, habilidades que trascendían lo físico. Pero en el fondo,
un nuevo temor comenzaba a germinar en Valentina. ¿Podrían sostener esta magia? ¿Permanecerían unidas todas las voces que se habían alzado esa noche? Se giró hacia el vecino, y aunque había una chispa de esperanza en su mirada, Valentina supo que un reto mayor se aproximaba. Necesitaban llevar esta idea más allá del baile y enfrentar los problemas serios que bloqueaban su camino. Mientras la música seguía sonando, Valentina sintió que la verdadera danza apenas comenzaba, y ella se preguntó, ¿qué pasaría cuando las heridas del pasado volvieran a aparecer? El eco de la música envolvía el espacio, pero dentro del corazón de Valentina, otro tipo de melodía comenzaba a tocarse, la de los recuerdos. Mientras observaba a su comunidad unirse en la pista, su mente viajaba a tiempos lejanos. Recordó cómo su padre había sido su primer maestro, el que le enseñó a bailar con ese mismo espíritu libre que ahora intentaba cultivar en ella. La risa de los demás se desvanecía en el fondo mientras su memoria la llevaba a una tarde de verano en su infancia, cuando él la sostuvo en brazos y, con su voz profunda, le decía que bailar era como volar. Las palabras resonaban aún, no tengas miedo, Valentina. La magia del baile está en la conexión. Cuando sientes el ritmo, todo encaja. Se sintió impulsada a honrar su legado, con un impulso renovado, se dirigió hacia el centro de la pista y alzó las manos. La música se detuvo, y la sala se sumió en un aire tenso de expectativa. Antes de seguir, dijo Valentina, tratando de controlar su voz llena de emoción, quiero pedirles algo. ¿Pueden cerrar los ojos por un momento? Como si estuviéramos bailando contra el tiempo, sintiendo cada movimiento en nuestros corazones, los vecinos, dejando de lado sus temores, obedecieron. Valentina observó cómo sus rostros se iluminaban a medida que se desconectaban del mundo exterior, fundiéndose en un momento de introspección. Ella tomó una bocanada de aire y continuó, su voz suave pero firme. Estoy aquí para recordarles que cada uno de nosotros lleva una historia en su cuerpo, en sus pasos. Y esos pasos, aunque sean pequeños, cuentan y quiero que juntos, aprendamos a comprometer más que solo nuestro cuerpo, que aprendamos a vivir este baile como una forma de sanar. La gente empezó a abrir los ojos, intrigada por lo que estaba diciendo. Sentía la energía fluir aún más fuerte a su alrededor, como si el tiempo se detuviera. Valentina tomó la mano de la mujer mayor de antes. Cada uno de nosotros ha enfrentado noches oscuras y días de tristeza, pero somos capaces de algo bello. Reunámonos y bailemos, dijo, mientras la emoción vibraba en sus palabras, y así, comenzando a seguir su propio consejo, comenzó a moverse nuevamente, sintiendo que el espíritu de su padre la acompañaba. Este no era solo un baile. Era un símbolo de resistencia, de unión frente a las adversidades que habían enfrentado, y un llamado a la transformación. La música volvió a sonar, esta vez más fuerte y vibrante. Con cada compás, el grupo se unió, creando un torbellino de movimiento. Las risas se dispersaron por toda la habitación junto con lágrimas de alegría, lágrimas de sanación, pero a medida que avanzaba la noche, la paz fue interrumpida por un sonido distinto. Un golpe sordo, seguido de murmullos preocupados. Valentina se detuvo bruscamente. En la entrada del salón, una figura alta y conocida se perfilaba en la oscuridad. Era Andrés, su padre. El corazón de Valentina se detuvo por un instante mientras sus miradas se cruzaban en un mar de emociones. La última vez que se vieron, las palabras no habían sido dulces, y la distancia se había apoderado de ellos. Pero ahora, en esta mágica noche de baile y luz, él estaba ahí, plantado en el umbral de su historia. A medida que los murmullos aumentaban, Valentina supo que debía enfrentar más que un simple baile. Cada paso que había hecho para unir a su comunidad la había llevado a este momento, al inevitable encuentro con el hombre que había sido su mayor maestro y su mayor reto. La música seguía sonando, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría Valentina bailar junto a su padre en medio de sus diferencias? La pregunta que latía en el aire era clara, ¿podrían, juntos, encontrar un nuevo ritmo? Valentina se detuvo en seco, el eco de la música resonando a su alrededor. La figura de su padre,
Andrés, en la entrada del salón parecía proyectar una sombra sobre toda la celebración. Aquel rostro familiar, que había estado tan presente en sus recuerdos, ahora le traía una mezcla de miedo y esperanza. Con un profundo suspiro, decidió que no podía dejar que el temor la paralizara. Se acercó lentamente, sintiendo como cada paso se llenaba de significado. La música seguía sonando, pero un nuevo compás pulsaba en su pecho, el deseo de reconciliación. Papá, su voz temblaba, pero su determinación brillaba. Andrés la miró, y en sus ojos podía ver un torbellino de emociones. En ese instante, todo cambió. El ruido del salón se desvaneció, y Valentina se sintió en medio de un remolino silencioso. Valentina, susurró él, como si cada sílaba estuviera cargada de años no hablados y sentimientos reprimidos. Ella recordó las palabras de su padre cuando era niña. No era solo el baile lo que querían compartir, era algo más profundo, conexión, amor, perdón. Ambos habían cargado con sus propios miedos y rencores, pero esto era diferente. Esta noche, todo estaba en juego. Estamos aquí bailando, recordando lo que significa la comunidad, dijo Valentina, su voz floreciendo con fuerza. No se trata solo de danzas, papá. Este espectáculo es un símbolo de unión, una forma de sanar. Andrés tragó saliva, su mirada se volvía más suave. No sé si puedo ser parte de esto, Valentina. He cometido errores. No entiendo el mundo en el que vives. Por eso, te invito a unirte. Ven a experimentar esto, por nosotros. Le extendió la mano, un gesto simple pero potente. Sus corazones latían al unísono, el silencio se rompió cuando el eco de una risa cercana entretuvo su conexión. Valentina vio a sus vecinos, algunos sonriendo, otros mirándolo con curiosidad. Era en ese momento que Andrés comprendió que no era solo su hija la que necesitaba sanación. Era toda la comunidad. Está bien, respondió finalmente, tomando su mano con un gesto titubeante pero decidido. Valentina sintió una oleada de calor en su pecho. Moviéndose hacia el centro, Andrés era observado por los vecinos. Un ligero murmullo creció a su alrededor, expectantes por lo que sucedería a continuación. Valentina sabía que el amor y la música podían sanar más que palabras. Con la música de fondo, comenzó a guiar a su padre, mostrándole movimientos simples, como si estuvieran desdoblando una historia olvidada. Solo sigue el ritmo, papá. No se trata de ser perfecto, y así lo hicieron. Bailaron juntos, como en un sueño compartido. La vulnerabilidad de Andrés se hizo visible en su torpeza, pero con cada paso torcido, Valentina pudo ver cómo el miedo se diluía. La alegría comenzaba a reemplazar la pesada carga de sus emociones no resueltas, los murmullos fueron transformándose en aplausos mientras más vecinos se unían, danzando a su alrededor. Valentina, sintiendo que todo el sufrimiento se convertía en algo hermoso, atrapó a su padre en un giro brillante. Esa conexión la llenaba de felicidad. La noche avanzaba, y en lugar de sombras, se sentía una luz envolvente. La comunidad entera se unía en una danza única, celebrando no solo el baile, sino cada vida, cada historia entrelazada. Era como si cada movimiento dijera, estamos aquí, juntos. Cuando la música finalmente disminuyó, la sala quedó impregnada de un profundo silencio. Valentina se giró hacia su padre, así como todos los demás lo hacían, esperando ver su reacción. Andrés, con lágrimas en los ojos y una sonrisa genuina, la abrazó. Lo siento tanto, Valentina. Por no haberte dado la oportunidad antes, por dejar que el miedo nos separara. Valentina sintió que todo su ser se iluminaba. Ella también sentía la necesidad de perdón, de dejar ir. No hay que sentirlo, papá. Estamos juntos ahora. Podemos construir a partir de esto. Toda la comunidad comenzó a aplaudir, el sonido resonando como un eco de esperanza. Los rostros que antes se veían preocupados se iluminaban con sonrisas, había algo transformador en ese momento. Y así,
El barrio de Pueblito Alegre se unía no solo por la danza, sino por la celebración de la vida, del amor compartido, de las raíces que entrelazaban a cada uno. Sentían que juntos podían enfrentar cualquier adversidad, cualquier desafío que les aguardase. Era oficial, el miedo había sido reemplazado por la esperanza. El ritmo de la vida pulsaba en sus corazones, y cada uno se convirtió en parte de una danza colectiva que resonaría por generaciones. Valentina y su padre, un viejo sueño reavivado, ignoraron las sombras del pasado y, dejando que su fuerza los guiara, dieron un paso al frente hacia un futuro lleno de promesas y risas que solo la danza podía proporcionar. En Pueblito Alegre, la música nunca dejó de sonar. Ahora, si quieres seguir viviendo historias que inspiran y tocan el corazón, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y contámeme qué sentiste con el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta comunidad. Tu apoyo hace la diferencia.